Hola a todo mundo, buenos días, tardes o noches. El día de hoy les comparto otro tema, que es acerca de los verbos regulares. El tema de hoy se llama j'aime, que significa yo amo o me gusta. Para empezar vamos a hablar un poquito acerca de los verbos, que en francés se dice les verbes. Los verbos, al igual que en el español, se dividen en tres grupos. Esto con base en la terminación que tienen, estos. El primer grupo son aquellos que tienen la terminación ER. Les voy a leer la descripción de los tres grupos, tanto en francés como en español, y se los voy a explicar más a fondo. Terminaison et. C'est le premier groupe verbal consistant des verbes qui finissent avec et, c'est-à-dire ER. Tous les verbes du premier groupe sont réguliers, par exemple, trouver, aimer, manger, acheter. La traducción sería terminación ER. Es el primer grupo verbal que consiste de los verbos que terminan con ER. Todos los verbos del primer grupo son regulares. Por ejemplo, encontrar, amar, comer, comprar. El segundo grupo, terminaison, ir. C'est le deuxième groupe verbal consistant des verbes qui finissent avec ir, c'est-à-dire ir. Quelques verbes du deuxième groupe sont réguliers. Par exemple, finir, rougir, obéir, accomplir, blanchir, choisir. Grupo con la terminación ir. Es el segundo grupo verbal que consiste de los verbos que terminan con ir. Algunos verbos del segundo grupo son regulares. Por ejemplo, finir, que significa terminar, rougir, que significa enrojecer, obéir, que significa obedecer, accomplir, que significa cumplir, pero refiriéndose a objetivos o metas, blanchir, que significa blanquear, y choisir, que significa escoger. Y por último, les voy a decir los del tercer grupo. Ok. Terminaison, re. C'est le troisième groupe verbal consistant des verbes qui finissent avec re et oir et aller. Le troisième groupe est considéré irrégulier, par exemple aller, sentir, offrir, couvrir, venir, avoir, voir, rendre. O sea, los verbos con la terminación re, o sea, re. Es el tercer grupo verbal que consiste de los verbos que terminan con re y oar. Y también se incluye el verbo aller. El verbo aller es el único verbo que termina con er, que no corresponde al primer grupo porque es completamente irregular. El verbo aller significa ir. El tercer grupo es considerado completamente irregular. Por ejemplo, ir, sentir, o también se utiliza para oler, offrir, que es ofrecer, cubrir, venir, haber o tener, ver
Y rendre se puede utilizar como entregar o dar. También el verbo rendre tiene otros usos, los cuales lo vamos a ver más adelante, en otras sesiones. Vamos a hablar ahorita de los verbos regulares. Algunos ejemplos son aimer, que significa amar, écouter, que significa escuchar, manger, que significa comer, préférer, que significa preferir, y s'appeler, que significa llamarse. Recordemos que al igual que en el español, los verbos se dividen en dos partes. La primera es la raíz o el radical y la segunda es la terminación. Por ejemplo, aquí pongo de ejemplo el verbo aimer, que significa amar. El radical sería em y la terminación e. Ahora, al igual que en el español, lo que nosotros hacemos es utilizar la raíz o el radical del verbo y agregar la terminación dependiendo del pronombre. Por ejemplo, si el pronombre es je, la terminación es e, o sea, con una e muda. Para tu, la terminación es e, o sea, es, pero estos en conjunto no tienen sonido. Para la tercera persona, il, el, o, la terminación es e, o sea, una e muda. Para el caso de nous, la terminación es on. Para el caso de vous, la terminación es e. Aquí la z no se pronuncia, pero la z hace que la e tenga sonido. Y para el caso de il, el, la terminación es e. Aquí estas tres letras e, n, t en conjunto son mudas. Esto solamente se cumple para la conjugación de los verbos en presente del modo indicativo de la tercera persona. Es la única, el único momento en el que la combinación de estas letras ENT no tienen sonido. Con el ejemplo que les había comentado, que era el verbo aimer, aquí ya se los muestro ya conjugado. Para el caso de je, la conjugación es aime y en conjunto se dice j'aime. Recordemos que la e de je es muda. Por lo tanto, el pronombre se contrae con el verbo y es por ello que se le agrega el apóstrofo y después el verbo conjugado. J'aime. No se escribe je aime, ni se dice je aime. Se dice j'aime. Para la segunda persona, tu aimes y en conjunto, tu aimes. Para il, el, on, la conjugación es aime y se dice il aime, elle aime, on aime. Para el caso de nous, la conjugación es aimons y se dice nous aimons. Aquí la S de nous, que es en principio muda, se liga con el verbo porque comienza con una vocal. Y recordemos que el momento de ligar una S con una vocal se escucha como una Z. Es por ello que se pronuncia nous aimons. Para el caso de vous, la conjugación es M y en conjunto se dice vous aimez. Y para terminar, en el caso de il, el, la conjugación es M y se dice ils aiment, elles aiment. Algunos otros ejemplos sería con los verbos écouter, manger, préférer y s'appeler.
La conjugación para je es écoute. Y recordemos que como el verbo comienza con vocal, el pronombre je se contrae y en conjunto se dice j'écoute. Ahora, tu écoutes, il écoute, elle écoute, on écoute, nous écoutons, vous écoutez, ils écoutent, elles écoutent. Recordemos que del verbo écouter, que significa escuchar, la raíz es écoute y se le agrega la terminación correspondiente al pronombre. Ahora, con el verbo manger, que significa comer. Je mange. Tu manges. Il mange. Elle mange. On mange. Nous mangeons. Aquí, si se dan cuenta, se le agrega una E a la G. Recordemos que la G, al igual que en el español, tiene dos sonidos. Uno con las vocales A, O, U, que suena ga, go, gu. Y en francés, si se junta la G con la E y la G con la I, se dice je, ji. Ahora, para mantener el sonido de je, se le agrega una E, la cual es muda. La función de esta E es preservar el sonido je, porque si no estuviera esta E, diría mangon, lo cual ya no corresponde al sonido de la palabra manger. Por lo tanto, se le agrega una E muda y se dice nous mangeons. Esto solamente ocurre en algunos casos cuando la consonante puede tener dos sonidos. Por ejemplo, si hay verbos en los que llevan C y aquí la C cambiará por una cedilla, pero esos ejemplos los vamos a ver más adelante, cuando ya se presenten los casos. Mientras, en estos casos en los que tienen G y se quiere mantener el sonido de je, se le agrega una E muda. Continuando con vous, sería vous mangez. Y por último, il mange, elle mange. Con el siguiente verbo, préférer, que significa preferir, la conjugación es je préfère. Aquí, si se dan cuenta, se cambia el sonido, perdón, la tilde de aguda a grave. La raíz del verbo es préfère con acento agudo. Y esto es porque la última E de la terminación es tónica. Recordemos que las palabras en francés son agudas, o sea que el peso recae sobre la última sílaba. Pero en este caso, cuando se conjuga, la E al final es muda. Es por ello que el peso es mayor, que sería faire. Pero al momento de que se le da a esta E como sílaba tónica, se tiene que pronunciar más fuerte, o sea, con un sonido más abierto. Es por eso que se cambia la tilde para indicar de que el sonido va a ser más fuerte, o sea que se le va a poner más énfasis a esa sílaba. Por ejemplo, en infinitivo es préféré, pero conjugado es je préfère. O sea, la sílaba tónica es faire. Para tu, la conjugación es préfère. Tu préfères. Para il, elle, on es il préfère, elle préfère, on préfère. Para el caso de nous, la conjugación es préférons. Aquí, como la última sílaba on es tónica, ya no se le carga el peso a la sílaba faire. Es por ello que se regresa la tilde a ser aguda.
préférons. La sílaba tónica es on. Para el caso de vous, es préférez, porque la sílaba tónica es la E con la Z, pero la Z es muda. Eso hace que la E tenga sonido aunque no está acentuada. Y para concluir, il préfère, él préfère. Aquí las letras ENT no tienen sonido. Es por ello que se le vuelve a cargar el sonido a la sílaba faire y con ello se cambia la tilde de aguda a grave. Y en el último ejemplo, s'appeler. En la clase pasada, o antepasada, mejor dicho, cuando hablamos de la presentación y de cómo llamarse, o bueno, de decir nuestros nombres, ya habíamos visto el verbo s'appeler y habíamos visto que el pronombre se va cambiando conforme el sujeto. Es por ello que en el caso de je se conjuga m'appelle, je m'appelle, yo me llamo. Esto ocurre igual que en el español, ¿no? Por ejemplo, ese pronombre que acompaña al verbo, pues tiene que concordar con el sujeto. Tu t'appelles, tú te llamas. Il, elle, on s'appelle. Él se llama, ella se llama, uno se llama. Nous nous appelons, nosotros nos llamamos. Vous vous appelez, ustedes se llaman. Il, elle s'appelle. Ellos se llaman, ellas se llaman. Y ahora vamos a retomar la parte de la presentación personal, pero con los pasatiempos. Para los pasatiempos podemos utilizar varios verbos, pero el que más utiliza es el verbo aimer, que aparte de significar amar, significa gustar. En este caso, si yo digo j'aime écouter de la musique, significa me gusta escuchar música. Écouter significa escuchar. Y aquí en este caso tenemos un de la, que como tal no tiene una traducción en español, pero con ello nos indica cuál es el género de la palabra. En este caso, musique es femenino. J'aime regarder des films. Significa me gusta ver películas. El verbo regarder significa observar y este se aplica cuando nosotros le prestamos más atención a algo. Por ejemplo, regarder la TV, regarder des films, regarder la fenêtre, o sea, ver la tele, ver películas, ver la ventana. Esto es cuando nosotros le prestamos más atención. Si yo solamente dijera j'aime voir des films, es como si o sea que como tal no estamos viendo la película, sino que a lo mejor estamos en el cine y vemos las carteleras y pues sí, veo las películas que van a presentar. Ahí aplicaría el verbo voir, que significa ver, pero si nosotros queremos decir que nosotros estamos viendo una película ya sea en el cine o en la tele, lo correcto sería utilizar el verbo regarder. Otro ejemplo, j'aime sortir avec des amis, que significa me gusta salir con amigos o amigas. En francés la palabra ami, o sea, nada más ami, ami, significa amigo. Si le agregamos una e, la cual sería muda, se entiende por amiga. Y la s al final nos indica que es el plural, pero la s también es muda. Es por ello que la pronunciación de todas estas es la misma, ami. Para saber nosotros si estamos hablando en singular o plural, pues se utiliza el partitivo, el cual es el que está antes de la palabra ami.
Este sería el partitivo, nos indica tanto cantidad como número, pero esto lo vamos a ver más adelante en otros temas, porque es un poquito más complicado de explicar en esta sesión. Pero nos quedamos con el ejemplo j'aime sortir avec des amis, que significa me gusta salir con amigos o amigas. Otro ejemplo, j'aime boire du soda. Esto significa me gusta beber soda o refresco. Aquí la palabra soda es masculina y el verbo boire significa beber. Otro ejemplo, j'aime manger des pommes, que significa me gusta comer manzanas. El verbo manger es comer y pomme, manzanas. Aquí hay otros ejemplos. Por ejemplo, écouter de la musique. Ese se los había explicado hace rato, fue el primer ejemplo. Regarder la televisión, que significa ver la televisión. Manger, que significa comer. Peindre, que significa pintar. Faire la fête, que significa hacer fiesta o echar fiesta o salir de fiesta. Chatter, que significa chatear. Este verbo es un poquito más reciente y nace a raíz de la palabra chat. Otro ejemplo, cuisiner, que significa cocinar. Otro ejemplo, passer du temps avec mes amis, que significa pasar tiempo con mis amigos. Otro ejemplo, écrire. Otro ejemplo, faire du football. Aquí podemos utilizar el verbo faire para decir que nosotros hacemos fútbol, o también podemos utilizar el verbo jouer, que significa jugar. Pero si utilizamos el verbo jugar, no se utiliza el partitivo du, sino la preposición o, que significa al. Por ejemplo, jouer au football o faire du football. Otro ejemplo, voyager, que significa viajar. Danser, perdón, danser, que significa bailar. Dormir, que significa dormir. Lire, que significa leer. Y el último ejemplo, faire du shopping, que significa ir de shopping o ir de compras. Aquí les comparto unos ejercicios y unas páginas para que puedan aprender más sobre los verbos regulares, para que puedan escuchar la conjugación de los verbos, para que puedan realizar ejercicios de completar las oraciones. Esto se los voy a dejar en la descripción del video. Y muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado el tema que les acabo de presentar. Y no duden en contactarme en mis redes sociales y correos electrónicos por si tienen alguna duda o quieren que aborde algún tema en específico. Muchas gracias y hasta luego.